36 lecciones de Vivek. Sermón 1. Nació entre las cenizas de los Veloti, antes de la guerra con los hombres del norte. Allen llegó primero a la aldea de los Netchimen, y su sombra era la de Boetia, el príncipe de las conspiraciones, y cosas desconocidas y conocidas se envolvían a su alrededor hasta convertirse en estrellas o mensajes estelares. Allen tomó a la esposa de un Netchiman y dijo: «Soy la reina de la cara serpiente de los 3 en 1. En ti hay una imagen y un hechizo de 7 sílabas, Allen Maesetia Evet, que le repetirás hasta que llegue el misterio». Entonces Allen arrojó a la esposa del Netchiman al agua del océano, donde los Dreux la llevaron a castillos de cristal y coral. Le dieron branquias y dedos de leche, cambiando su sexo para que pudiera dar a luz a la imagen en forma de huevo. Allí permaneció 7 u 8 meses. Entonces Set se acercó a la esposa del Netchiman y le dijo: «Soy el rey mecánico de los 3 en 1. En ti hay un huevo de mi hermano o hermana, que posee el conocimiento invisible de palabras y espadas, que deberás nutrir hasta que llegue el hortador». Entonces Set extendió sus manos y aparecieron multitud de homúnculos, cada uno como una cuerda brillante en el agua, y trajeron a la esposa del Netchiman de vuelta a la superficie y la depositaron en los bajíos de la costa de Asura. Allí permaneció 7 u 8 meses más, cuidando del conocimiento del huevo, susurrándole los códigos de Mepala, las profecías de Velot e incluso las enseñanzas prohibidas de Trinimac. 7 Daedra acudieron a ella una noche y cada uno le dio al huevo nuevos movimientos que podían lograrse mediante ciertos movimientos de los huesos. Estos se llaman los varones de movimientos así. Luego llegó un octavo Daedrot, un semipríncipe llamado Fanuiten, o el multiplicador de movimientos conocidos. Y Fanuiten dijo: «¿A quién esperáis?». A lo cual la mujer del Netchiman le dijo al hortator: «Ve a la tierra de los Indoril dentro de 3 meses, pues entonces es cuando llega a la guerra. Regreso ahora para atormentar a los guerreros que cayeron y aún se preguntan por qué. Pero primero te mostraré esto». Entonces los varones y el semipríncipe se unieron en una columna de estilos de lucha terribles, de contemplar, y bailaron ante el huevo y su imagen de aprendizaje. «Mira, pequeño Bet, y encuentra el rostro tras el esplendor de mi carruaje de cuchillas, pues en él se entrega el camino del conflicto puro, perfecto en todos los sentidos. ¿Cuál es su número?». Se dice que el número es el número de pájaros que pueden anidar en un antiguo árbol tibrol, menos 3 gramos de trabajo honesto, pero vive que en sus últimos años encontró uno mejor y así le dio este secreto a su gente. «Porque he aplastado un mundo con mi mano izquierda», dirá, «pero con mi mano derecha es como pudo haberme vencido. El amor está solo bajo mi voluntad». La terminación de las palabras es Almsibi. Sermón 2. La esposa del Netchiman, que llevaba en su interior el huevo de Vivek, partió en busca de las tierras de Indoril. Durante el viaje, muchos espíritus acudieron a verla y a ofrecer instrucciones a su hijo, el futuro glorioso guerrero poeta invisible de Vardenfell, Vivek. El primer espíritu la abrazó y estrechó su conocimiento. La esposa del Netchiman se empapó del esfuerzo incalculable. El huevo, encantado, daba volteretas en su interior, inclinándose hacia los 5 puntos cardinales del mundo y diciendo: «Así pues, quien realice este acto sagrado será orgulloso y poderoso entre los demás». El segundo espíritu era demasiado distante y se comportaba con tanta superioridad que un hechizo de dolor de cabeza lo ahuyentó. El tercer espíritu, Atator, descendió hasta la esposa del Netchiman mientras ella se relajaba un rato bajo un parasol del emperador. Sus vestimentas estaban hechas de implicaciones de significado, y el huevo las observó 3 veces. La primera vez, Vivek dijo: «Ja, no significa nada». Después de mirarlo una segunda vez dijo: «¿podría haber algo ahí después de todo?». Finalmente, mirando de reojo las prendas de Atator, dijo: «Es increíble la capacidad de inferir significado en algo carente de detalles». «Hay un proverbio», dijo Atator y luego se fue. El cuarto espíritu llegó con el quinto, pues eran primos. Podían tocar con la técnica del fantasma y explorar el interior del huevo para encontrar su núcleo. Algunos dicen que Vivek, en ese momento, tenía la forma de una estrella con la penumbra rota. Otros, que parecía el resurgimiento de formas desaparecidas. «De mi lado de la familia», dijo el primo hermano, «les traigo una serie de calamidades que provocarán el fin del universo». «Y de mi parte», dijo el primo segundo, «os traigo todos los matrimonios primordiales que deben suceder dentro de ellos, cada uno». Ante esto, el huevo rió. «Tengo demasiado que dar a luz tan joven. Debí haber nacido antes». Y entonces apareció el sexto espíritu, Mepala, el Manos Negras, quien enseñó a los Veloti, en el principio de los días, todas las artes del sexo y el asesinato.
Su corazón ardiente derritió los ojos de la esposa del Netchiman y le arrancó el huevo del vientre con 6 golpes cortantes. La imagen del huevo, sin embargo, pudo ver lo que había sido antes, en tiempos antiguos, cuando la tierra aún se enfriaba, y no estaba cegada. Se unió a los Daedroth y tomó sus antiguos secretos, dejando algunos para evitar que la red del mundo se desenredara. Entonces, Mephala, el Manos Negras, devolvió el huevo a la esposa del Netchiman y sopló sobre ella con aliento mágico hasta que el agujero se cerró. Pero los Daedroth no le devolvieron los ojos, diciendo: Dios tiene 3 llaves. La del nacimiento, la de las máquinas y la de las palabras intermedias. En este sermón el sabio puede encontrar la mitad de estas claves. La terminación de las palabras es Al-Msibi. Sermón 3. La esposa del Netchiman, ciega, se adentró en una cueva camino a los dominios de la casa Indoril. Resultó que esta cueva era una fortaleza Duemer. Los Duemer avistaron el huevo y capturaron a la esposa del Netchiman. La ataron de pies a cabeza y la llevaron a las profundidades de la tierra. Ella oyó a uno de sí: ve y haz un simulacro de ella y colócalo de nuevo en la superficie, porque ella tiene algo parecido a lo que tenemos nosotros y por eso los Veloti lo codiciarán y se darán cuenta si está demasiado tiempo lejos. En la oscuridad, la esposa del Netchiman sintió que grandes cuchillos intentaban abrirla. Cuando los cuchillos no funcionaron, el Duemer usó sonidos sólidos. Cuando estos no funcionaron, se desató un gran calor. Nada sirvió de nada, y el huevo de Vivek permaneció a salvo en su interior. Un Duemer dijo: nada sirve de nada. Debemos malinterpretar esto. Vivek sintió que su madre tenía miedo y la consoló. El fuego es mío. Deja que te consuma y haz una puerta secreta. En el altar de Padome, en la casa de Boetia, donde estaremos seguros y protegidos. Esta antigua plegaria hizo sonreír a la esposa del Netchiman y la sumió en un sueño tan profundo que, cuando los Atronachs Duemer regresaron con esferas acorraladas y la descuartizaron, no despertó y murió en paz. Vivek fue extraído de su vientre y colocado en un cristal mágico para su posterior estudio. Para confundir a sus captores, canalizó su esencia hacia el amor, una emoción que los Duemer desconocían. El huevo dijo: el amor se usa no solo como componente de estados de ánimo y aventuras amorosas, sino también como la materia prima de la cual las relaciones producen exasperaciones que se suceden horas después, restricciones lamentablemente forjadas, enigmas impregnados de afectos que solo conoce la pareja amorosa y miradas que perduran demasiado. El amor también es un ingrediente frecuente en algunas transacciones verbales y no verbales transparentes donde, con el tiempo, puede convertirse en diversas devociones verdaderas, algunas de las cuales dan lugar a uniones firmes, insolubles e infusibles. En su forma básica, el amor proporciona aproximadamente 13 sorbos de toda la energía que se deriva de las relaciones. Su papel y valor en la sociedad en general son controvertidos. Los Duemer se indignaron ante estas palabras e intentaron esconderse tras sus símbolos de poder. Enviaron a sus Atronachs para que sacaran la imagen del huevo de su cueva y la colocaran dentro del simulacro que habían hecho de la madre de Vivek. Un Duemer dijo: nosotros, los Duemer, solo aspiramos a lo que poseen los Veloti. Ellos serán nuestra perdición en este y en los 8 mundos conocidos: Mirun, Lkan, Reket, Tendr, Kimrat, Akat, Mara y Junal. El secreto de la perdición reside en este sermón. La terminación de las palabras es Al-Msibi. Sermón 4. El simulacro de la esposa del Netchiman, que portaba el huevo de Vivek, regresó en busca de las tierras de los Indoril. Durante el viaje, muchos otros espíritus acudieron a verlo y a ofrecer instrucciones a su hijo, el futuro glorioso guerrero poeta invisible de Vardenfell, Vivek. Apareció una tropa de espíritus llamada los cabilderos del gremio de las coincidencias. Vivek comprendió el desafío de inmediato y dijo: la noción popular de Dios mata la casualidad. El líder de los grupos de presión, cuyo nombre se ha olvidado, intentó defender la existencia del concepto. Dijo: decir algo al mismo tiempo puede ser mágico. Vivek sabía que para conservar su divinidad, debía presentar argumentos sólidos contra la suerte. Dijo: no es la repentina revelación de condiciones correspondientes y elementos dispares que se combinan en el momento de la coincidencia uno de los prerequisitos para que sea, de hecho, casual. La sincronicidad surge de coincidencias repetidas en el nivel más bajo. Un análisis más profundo muestra que es la fuerza absoluta de la gran cantidad de coincidencias lo que lleva a la idea de que la sincronicidad está guiada por algo más que el azar.
Por lo tanto, la sincronicidad termina invalidando el concepto de coincidencia, a pesar de que son los signos sintomáticos que lo hacen emerger. Así fue destruida la coincidencia en la tierra de los Velotti. Entonces un viejo hueso de la tierra se alzó ante el simulacro de la esposa del Nechiman y dijo: si has de nacer como rey gobernante del mundo, debes confundirlo con nuevas palabras. Hazme reflexionar. Muy bien, dijo Vivek. Déjame hablarte del mundo que comparto con misterio y amor. ¿Quién es su capital? ¿Has recorrido la ruta panorámica de su cameo? Yo sí, ligeramente, en secreto, echando de menos velas porque son falsas, y pasando la mano por el borde de una sombra hecha de 103 divisiones de calor, sin dejar rastro. Ante esto, el viejo hueso se dobló sobre sí mismo 20 veces hasta convertirse en leche, que Vivek bebió, volviéndose rey gobernante del mundo. Finalmente apareció el canciller de la exactitud, y era perfecto para observarlo desde cualquier ángulo. Vivek comprendió el desafío de inmediato y dijo: la certeza es para los lógicos ingenuos y las chicas de glamour blanco que la albergan en su tiempo libre. Soy una carta escrita en la incertidumbre. El canciller inclinó la cabeza y sonrió de 50 maneras diferentes y perfectas a la vez. Sacó el astrolabio del universo de su túnica y lo partió por la mitad, entregándoselo a la imagen nuevo de Vivek. Vivek rió y dijo: sí, lo sé. El trabajo esclavo de los sentidos es tan egoísta como el hielo polar, y empeora cuando se gastan energías en una vida que otros consideran afortunada. Para ser un rey gobernante tendré que sufrir mucho que no se puede sufrir, y sopesar asuntos que ningún astrolabio ni brújula pueden medir. La terminación de las palabras es Al-Msibi. Sermón 5. Finalmente, el simulacro de la esposa del Nechiman se volvió inestable. Los Duemer, con sus prisas, lo habían construido chapuceramente, y las cenizas de la montaña roja frenaron sus dorados tendones. Poco después, se derrumbó junto al camino a las tierras de los Indoril y se volcó, para ser descubierto 80 días después por una caravana mercante que se dirigía a la capital de Velot, Almalexia. Vivek no había estado entre su gente todos los días de su vida anterior, por lo que permaneció en silencio y dejó que los chimer de la caravana pensaran que el simulacro estaba roto y vacío. Un guerrero chimeri, que protegía la caravana, dijo: miren cómo los Duemer intentan engañarnos como siempre, creando nuestra imagen con sus metales de carne. Deberíamos llevar esto a la capital y enseñárselo a nuestra madre Ayem. Querrá ver esta nueva estrategia de nuestros enemigos. Pero el capitán mercante dijo: dudo que nos paguen bien por el esfuerzo. Podemos ganar más dinero si nos detenemos en Ormok y se lo vendemos a las esposas rojas de Dagón, que pagan bien por las maravillas creadas por el pueblo de las profundidades. Pero otro chimer, sabio en profecías, observaba el simulacro con inquietud. ¿No me contrataron para ayudarte a buscar la mejor fortuna? Te digo que escuches a tu guerrero y le lleves esto a Ayem, pues aunque fue fabricado por nuestros enemigos, hay algo en él que se volverá sagrado, o ya lo ha sido. El capitán mercante se detuvo entonces y contempló el simulacro de la esposa del Nechiman. Aunque siempre seguía el consejo de sus videntes, no pudo hacer más que pensar en las ganancias que se obtendrían en Ormok. Pensó principalmente en la recompensa de las esposas rojas, que era de 4 puntas y bien herida, una magia del vientre desconocida en ningún otro lugar bajo las lunas. Su lujuria lo llevó a negarle a Ayem a su madre. Ordenó cambiar de rumbo hacia Ormok. Antes de que la caravana pudiera ponerse en marcha de nuevo, el guerrero chimeri que había aconsejado un pasaje a la capital arrojó su dinero al capitán mercante y dijo: te pagaré esto por el simulacro y te advertiré. Se acerca la guerra con los hombres peludos del norte y no permitiré que mi madre Ayem se enfrente de manera desigual a un enemigo mientras atiende a otro. Nerevar, dijo el capitán mercante, esto no es suficiente. Soy trino a mi manera, pero sigo el camino de mi cuerpo y exijo más. Entonces Vivek no pudo permanecer más tiempo en silencio y dijo en la cabeza de Nerevar estas palabras: puedes oír las palabras, así que huye. Ven, Ortator, despliégate en un claro desconocido, permanece en silencio hasta que hayas dormido en el ayer, y no digas elegías por la piedra derretida. Entonces Nerevar mató al capitán mercante y tomó la caravana para sí. La terminación de las palabras es Al-Msibi. Sermón 6. Has descubierto el sexto sermón de Vivek, oculto en las palabras que vinieron después del exhortador. Hay un león dentro de sí mismo que, al desentrañarlo, se convierte en la primera frase del mundo. Mepala y Asura son las puertas gemelas de la tradición, y Boetia es la llama secreta. El sol será devorado por leones, que aún no se encuentran en Velot. 6 son los chalecos y vestimentas que visten las suposiciones de los hombres.
Procede solo con los términos más simples, pues todos los demás son enemigos y te confundirán. 6 son las fórmulas para alcanzar el cielo por la violencia, una que has aprendido al estudiar estas palabras. El Padre es una máquina y la boca de una máquina. Su único misterio es una invitación a una mayor elaboración. La madre es activa y garrapatea como un sabueso, pero es la más sagrada de quienes reclaman sus días. El hijo soy yo mismo, ved, y soy para 3, 6, 9 y los demás que vienen después, glorioso y compasivo, sin fronteras, supremo en las perfecciones de este mundo y los demás, espada y símbolo, pálido como el oro. Hay un cuarto tipo de filosofía que solo usa la incredulidad. Porque con la espada me refiero a lo sensible. Porque con la palabra me refiero a lo muerto. Soy Bet, tu protector y el protector de la montaña roja hasta el fin de los días, que están contados. Debajo de mí está el salvaje, que necesitábamos para alejarnos de los Almer. Por encima de mí hay un desafío, que se baña en fuego y la esencia de un dios. A través de mí eres deseado, a diferencia de los profetas que llevaron tu nombre antes. 6 son los caminos para caminar, del enigma al enemigo y al maestro. Boetía y Asura son los principios de la trama universal, que es engendrar, que es crear, y Mepala hace de ello una forma de arte. Porque con la espada me refiero a la primera noche. Porque con la palabra me refiero a los muertos. Habrá esplendor en tu nombre cuando se diga que es verdad. 6 son los guardianes de Belot, 3 antes y han nacido de nuevo, y te pondrán a prueba hasta que adquieras las tendencias propias del héroe. Hay un mundo que duerme y debes protegerte de él. Porque con la espada me refiero a la naturaleza dual. Porque con la palabra me refiero a la vida animal. Porque con la espada me refiero a precedido por un suspiro. Porque con la palabra me refiero a precedido por un lobo. La terminación de las palabras es Almsibi. Sermón 7. Mientras la caravana de Nerevar se dirigía a la capital de Belot, Almalexia, se oyeron grandes rumores desde el olvido. Un duque entre bribones entró en la casa de los problemas, deteniéndose ante cada puerta de las escrituras para presentar sus respetos, hasta que finalmente fue recibido por el mayordomo de Merunés Dagón. El duque de Scams dijo: me ha llamado el señor Dagón, señor de las aguas turbias y del fuego, y he traído los estandartes de mis 7 legiones. El mayordomo, cuya cabeza era una burbuja de agua fétida y fuego, hizo una profunda reverencia, de modo que la cabeza del duque de Scams quedó encerrada en la suya. Vio el primer estandarte, que comandaba una legión de guerreros siniestros, que podían morir al menos 2 veces. Vio el segundo estandarte, que comandaba una legión de toros alados y al emperador de color que cabalgaba sobre cada uno. Vio el tercer estandarte, que comandaba una legión de gorgonas invertidas, grandes serpientes cuyas escamas eran caras de hombres. Vio el cuarto banderín, que comandaba una legión de amantes traicionados. Vio el quinto banderín, que comandaba una legión de heridos saltando buscando saltar sobre una víctima. Vio el sexto banderín, que comandaba una legión de planetas abreviados. Vio el séptimo banderín, que comandaba una legión de movimientos ganadores blindados. A lo que el mayordomo respondió: Duque Kacheuta, tus legiones, aunque poderosas, no bastan para destruir Nerevar ni el camino de la Trinidad. Observa al hortador y observa la sabiduría que toma por esposa. Y miraron hacia el mundo medio y vieron, evaporándose en una multitud de truenos de guerra roja y hombres quitinosos, donde los destinos lo llevan más lejos de nuestros caminos el calor que hemos deseado. Y rezamos para que aún recuerden, donde los destinos visten la distancia. Contentos en el este dorado de que lo viéramos ahora, en lugar de la guerra y la reparación de la fractura olvidadiza. Una maldición sobre el hortador. Y 2 más en sus manos y el duque de Scams vio las palmas del hortador, sobre las cuales el huevo había escrito estas palabras de poder. Gartok Padome Gartok Padome. La terminación de las palabras es Almsibi. Sermón 8. Y enseguida Nerevar y Vivek avistaron la capital, y los 4 rincones de la casa de los problemas supieron que no era momento de oponérseles. Los músicos de la caravana entonaron una gran canción de entrada y las 11 puertas del fuerte del duelo se abrieron de par en par. Ayem estaba acompañada por su estado marido, una imagen fugaz que se canalizaba hacia su siempre cambiante necesidad femenina. A su alrededor estaban los gritos, un gremio ahora olvidado, que transmitían los caprichos del pueblo, pues los Beloti de entonces seguían siendo, en su mayoría, de buen corazón. Los gritos eran los consejeros de Ayem y del país, aunque a veces discutían y necesitaban a Set para que les fuera útil. Ayem se acercó a Nerevar, quien para entonces lucía las banderas de la casa Indoril.
Le regaló el simulacro de la esposa del Nechiman y el huevo de Vivek que contenía. Allen le dijo a Nerevar, Set, que esa Asura ha revelado que la guerra ha llegado y que el Hortator que nos liberará se acercará con una solución caminando a su lado. Nerevar dijo, me he desviado para advertirte del engaño de nuestros enemigos, los Duemer, pero he aprendido mucho en el viaje y he cambiado de opinión. La esposa de este Nechiman que ves a mi lado es una espada y un símbolo, y hay una profecía en su interior. Me dice que, al igual que ella, debemos ser como él por un tiempo y, como pueblo, disfrazarnos de nuestros antiguos enemigos y usar sus máquinas sin vergüenza. Ante lo cual Vivek habló en voz alta, Boetia, ¿quién eres tú? Vistió la piel de Trinimac para purificar las faltas de Belot, mi reina, y así debe ser de nuevo. Este es el camino de la gloriosa. Set emergió de una nube de vapor de hierro y sus secuaces hicieron una silla con su sangre. Se sentó junto a Ayem y contempló el renacimiento de la maestría. Vivek les dijo, su trino, mis rituales y mis pruebas y todas las rimas que contienen, no utilizan otro motivo que la revelación de mi piel. Ayem dijo, Ayem Aesetia Ebek. Estamos liberados y sanados. El diamante de las manos negras ha sido descubierto. Set dijo, donde quiera que él pisa, hay una escritura invisible. A lo que los gritos se callaron en repentina lectura. Vivek entonces extendió desde el huevo todos sus miembros y rasgos, fundiéndose con el simulacro de su madre, branquial y mezclado en todas las artes del oriente herido por las estrellas, bajo el agua y en el fuego y en el metal y en la ceniza, 6 veces el sabio, y se convirtió en la unión de lo masculino y lo femenino, el hermafrodita mágico, el axioma marcial, la muerte sexual del lenguaje y único en todo el mundo medio. Dijo, guiemos ahora las manos del Hortador en la guerra y sus consecuencias. Porque vamos diferentes, y entre truenos. Este es nuestro destino. La terminación de las palabras es Almsibi. Sermón 9. Luego vino la guerra con los hombres del norte, donde Vivek guió al Hortator hacia una rápida y engañosa alianza con los Duemer. Los mayores jefes demoníacos del gélido oeste fueron los que se enumeran a continuación, 5 en número impío. Joaga, la boca de barro, quien se manifestaba como un gran rey barbudo, poseía los poderes de ordenar y respirar la tierra. En los campos de batalla, este demonio solía ser visto al margen, devorando la tierra vorazmente. Cuando sus hombres caían, Joaga los llenaba de nuevo con él, tras lo cual se alzaban de nuevo y luchaban, aunque más despacio. Tenía un nombre secreto, Fenja, y destruyó 17 aldeas Chimeri y 2 fortalezas Duemeri antes de ser rechazado. Shenhua, el hambre corredora, que aparecía como un soldado a caballo con yelmo completo, poseía los poderes de rugido del corazón y de asfixiar el cielo. Devoró al héroe Khmer, Dresky Sumete, devolviendo su espíritu al Hortador como asesino. A veces llamado el primer destructor, Shenhua podía causar dolores de estómago a las nubes y convertir la lluvia de Belot en bilis. Destruyó 6 aldeas Chimer antes de ser asesinado por Vivek y el Hortador. Ba, el de 2 lenguas, quien apareció como un gran rey barbudo, poseía los poderes de la fianza y el cambio de forma. Sus asaltantes eran pocos, pero se desbocaron en las tierras del interior del oeste, matando a muchos tramperos y exploradores Beloti. Cayó en una gran discusión con Vivek, pues solo el poeta guerrero podía entender el lenguaje de 2 niveles del norteño, aunque Almsibi tuvo que permanecer invisible durante la discusión. Barfok, la dama de los planos, quien apareció como una humana alada con una lanza incrustada, poseía los poderes del desenlace del evento. Las batallas contra ella siempre terminaban con la victoria de Barfok, pues podía influir en los resultados cantando. 4 aldeas Chimeri y 2 fortalezas Duemeri más fueron destruidas por su imposición de decisiones. Vivek tuvo que taparle la boca con su dedo de leche para evitar que arruinara a Belot con su canto. Ismir, el dragón del norte, quien siempre se presenta como un gran rey barbudo, poseía innumerables poderes resonantes. Era sombrío y oscuro, y el más silencioso de los jefes invasores, aunque cuando hablaba, las aldeas eran arrasadas y arrojadas al mar. El Hortador luchó contra él desarmado, agarrando los rugidos del dragón con la mano hasta que la garganta de Ismir sangró. Estos rugidos fueron entregados a Vivek para que los uniera en un marco de ébano, que el poeta guerrero colocó en el rostro y las orejas de Ismir para enloquecerlo y ahuyentarlo. La aparición y la expulsión lo rodean todo. Lo que diré a continuación es desagradable de recordar. Emma Mora, Altadón. Ae Altadón. La terminación de las palabras es Almsibi. Sermón 10. Habéis descubierto el 10º sermón de Vivek, que estaba escondido en las palabras que vinieron después del Hortator. El evocador levantará su mano izquierda vacía y abierta, para indicar que no necesita armas propias.
La aparición siempre es oculta, por lo que el evocador siempre es invisible o, mejor aún, se esconde en la piel de sus enemigos. El párpado del rey no llenará 36 folios, pero el ojo leerá el mundo. Con esto el hortador quiere que lo entienda. La espada es una firma impaciente. No escribas contratos sobre los muertos. Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Boetia, nos comprometemos contigo, el hacedor de Marcos, el escarabajo. Un mundo donde amarte, un manto de tierra que atesorar. Traicionado por tus antepasados cuando ni siquiera mirabas. El canoso Magnus y sus opiniones arriesgadas no pueden influir en los sutiles, un truco digno de los siempre satisfechos. Una corta temporada de torres, una absolución descuidada, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto sino fuego bajo tu párpado? Muévanse, les digo a los devoradores de Trinimac. Tomen el color de sus voces como un moretón. Divídanse como sus enemigos, en casas, y establezcan sus leyes en secuencia fija desde el centro, como los rincones enemigos de la casa de los problemas, y considérense desde allí como madera, o listones de barro, o láminas de resina. Entonces no se dividan, pues el paso de Sitísit es aún más rápido que la embestida de los enemigos, y él lo destrozará todo por una teja. Porque vamos diferentes, y en medio del trueno. Sitísit es el comienzo de todas las casas verdaderas, construidas contra la éxtasis y los esclavos perezosos. Apártate de tus predilecciones, rotas como mapas falsos. Muévete y muévete así. Acelera contra los padres falsos, madres abandonadas en rincones llorando por el cristal y la lluvia. La éxtasis no pide nada, para sí misma, que es nada, como lo eras en las 8 imperfecciones eternas. Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Vivek. Entiende que Sitísit todavía viaja. Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Vivek. En un espejo fosforescente del cielo Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Vivek. Ahogado y sonriendo, Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Vivek. Esperanzas intermitentes suficientes. Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Vivek. Para responder a todas las cosas Vivek le dice al hortador, recuerda las palabras de Vivek. La terminación de las palabras es Almsivi. Sermón 11. Estos eran los días de Rechdain y Asik, cuando Chimer y Duemer vivían bajo el sabio y benévolo gobierno de los Almsivi y su campeón, el hortador. Cuando los dioses de Belot se retiraban a su propio mundo para moldear el cosmos y otros asuntos, el hortador a veces se confundía. Vivek siempre estaba allí para aconsejarlo, y esta es la primera de las 3 lecciones de los reyes gobernantes. El mundo de la vigilia es la amnesia del sueño. Todos los motivos pueden ser heridos de muerte. Una vez aniquilados, los temas se convierten en la estructura de la nostalgia futura. No abuses de tus poderes o te desviarán. Te abandonarán como hijas rebeldes. Perderán su virtud. Se perderán y se llenarán de resentimiento, y finalmente quedarán preñados de la semilla de la locura. Pronto serás el abuelo de un estado roto. Serás objeto de burla. Se desmoronará como una piedra que recuerda que en realidad es agua. No guardes en tu casa nada que no sea necesario o bello. Deben afrontar pruebas sin que el mundo de las restricciones les impida hacerlo. El esplendor de las estrellas es dominio de Allen. El egoísmo del mar es de Set. Yo gobierno el aire medio. Todo lo demás es tierra y está bajo su mando temporal. No hay hueso que no se pueda romper, excepto el hueso del corazón. Lo verán 2 veces en sus vidas. Tomen lo que puedan la primera vez y déjenos hacer el resto. No existe un verdadero simbolismo del centro. El Sharma creerá que sí. Sentirá que puede causar años de exuberancia al sentarse en lo sagrado, cuando en realidad nadie puede abandonar ese estado y causar nada más que conflicto. Una vez más, se presenta el caso de lo simbólico y estéril. El verdadero príncipe, maldecido y demonizado, será finalmente adorado con todo el corazón. Según los códigos de Mepala, no puede haber arte oficial, solo puntos de fijación de complejidad que, con el tiempo, desaparecerán del asombro del pueblo. Este es un secreto que esconde otro. La supervivencia impersonal no es el camino del rey gobernante. Abraza el arte del pueblo y cásate con él, y con eso quiero decir, haz que lo asesinen en secreto. El rey gobernante que ve en otro su equivalente, no gobierna nada. El secreto de las armas es este. Son el propiciatorio. El secreto del lenguaje es este. Es inmóvil. El rey gobernante está blindado de pies a cabeza con una llama brillante. Se redime con cada acto que emprende. Su muerte es solo un diagrama que lo lleva al mundo de la vigilia. Duerme de la segunda manera. El Sharmat es su doble, y por eso te preguntas si no gobiernas nada. Hortator y Sharmat, 1 y 1, 11, un número poco elegante. ¿Cuál de los dos es más importante?
¿Podrías saber si intercambiaron sus lugares? Yo sí, y por eso me necesitarás. Según los códigos de Mepala, no hay diferencia entre el teórico y el terrorista. Incluso el deseo más anhelado desaparece en sus manos. Por eso Mepala tiene manos negras. Usa ambas en cada discusión. El rey manco no encuentra remedio. Sin embargo, cuando te acerques a Dios, córtalos a ambos. Dios no necesita teorías y está blindado de pies a cabeza contra el terror. La terminación de las palabras es Al-Msibi. Sermón 12. Ortator reflexionó sobre la primera lección de gobernar reyes. Vivek se adentró en el fuerte del luto y descubrió que Ayem estaba con una pareja de amantes. Sek se había dividido de nuevo. Vivek saltó entonces hacia sus semejanzas para observar, pero no descubrió ningún secreto que no conociera ya. Dejó algunos de los suyos para que el viaje valiera la pena. Entonces Vivek abandonó la capital de Belot y se adentró en la ceniza. Encontró un tramo de tierras baldías para practicar su forma de gigante. Hizo sus pies de un material menos denso que el divino para evitar hundirse hasta la cintura. En ese momento, el primer rincón de la casa de los problemas, el príncipe Molakbal, se hizo presente. Vivek miró al rey de la violación y dijo: «Qué hermosa eres, que no te unes a nosotros». Y Molakbal aplastó los pies del poeta guerrero, que no eran invulnerables, e hizo que legiones se los cercenaran. Fuegos poderosos del lugar del principio fueron traídos como redes para sujetar a Vivek, y él los dejó. «Preferiría», dijo, «algún tipo de ceremonia si vamos a casarnos». Y las legiones que tomaron los pies fueron convocadas de nuevo y se les ordenó comenzar un banquete. Brotaron granadas de las tierras baldías y se levantaron tiendas. Una multitud de místicos Veloti acudió, leyendo los pasajes de los pies cercenados en el suelo y llorando hasta que las escrituras se mojaron. «Debemos amarnos brevemente», dijo Vivek, «si es que lo hacemos. Me necesitan para aconsejar al hortador en asuntos más importantes, porque los sumos sacerdotes Duemeri están creando problemas. Puedes tener mi cabeza por una hora». Molakbal se alzó y extendió 6 brazos para demostrar su valía. Estaban decorados con runas de seducción y su reverso. Estaban decorados con los calendarios anotados de mundos más largos. Cuando habló, los monstruos en apareamiento cayeron. «¿A dónde debe ir?», dijo. «Te lo dije», dijo Vivek. «Estoy destinado a ser el maestro del rey de la tierra. Aealtadon Kartok Padome». Con estas palabras mágicas, el rey de la violación añadió otra. Chim, que es la sílaba secreta de la realeza. Vivek obtuvo lo que necesitaba del Daerot y se casó con él ese mismo día. En el momento en que Val le quitó la cabeza, el rey de la violación le pidió una prueba de amor. Vivek recitó 2 poemas para demostrarlo, pero solo se conoce el primero. «No estoy seguro de cuánto vidrio se necesitó para hacer tu cabello el doble, estoy seguro de lo que los océanos tienen para compartir el infierno, mi dulce, es una ficción escrita por aquellos que dicen la verdad. Mi boca es experta en mentir y su coartada es un diente». Los hijos e hijas de Vivek y Molakbal se cuentan por miles. El nombre del más poderoso es una cadena de poder. Gulgamor Gilia et Aom. La terminación de las palabras es Al-Msibi.